importante, ¿no? Repartirle mascarillas especiales a los miembros de mesa. Esa es una buena recomendación. Muy bien, y hablando de las vacunaciones, quienes también están expectantes son los maestros. Sobre eso y sobre el inicio de las clases escolares nos atiende ahora el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Ministro Cuenca, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, un gusto conversar con usted. Bueno, a ver, lo primero es, siguiendo el hilo de la entrevista anterior, la expectativa de los maestros, y no solo los maestros, ¿no? Porque están también los directores, los auxiliares, los administrativos, que se van a vacunar, están en la fase 2 dentro del sector educación. Son en total 600.000, si los datos los tengo bien verificados. ¿Cuándo debería iniciarse este proceso de vacunación de cara al inicio de las clases, que en un principio van a ser virtuales? Eso nos ha quedado claro, pero la expectativa de regresar al aula de los alumnos, muchos de ellos. Sí, a ver, los famosos cronogramas cada vez se ponen más retadores para todos nosotros, tanto para las expectativas de la ciudadanía como para la política pública, digamos, de parte del gobierno, ¿no? Como lo ha dicho el presidente Sagasti, lo que tenemos ahora es que migrar hacia un padrón único, ¿no es cierto?, que nos permita ir avanzando en función a los niveles de vulnerabilidad. Por eso los adultos mayores han entrado en esta llamada antes primera fase, ¿no es cierto?, porque las primeras y segundas fases ahora se están reacomodando en función a dos elementos. Uno primero, que tiene que ver con los cronogramas de llegadas de vacunas. Como lo anunció ayer también la presidenta del Consejo de Ministros, hemos, a partir de la primera llegada el día de ayer, de ayer o antes de ayer, ya no sé, de ayer. Pfizer, de un primer lote de Pfizer, se irá programando unas llegadas semanales de ello, y eso de ahí, cuando tengamos efectivamente las fechas, va a ayudarnos a ver cómo organizamos en el cronograma o en el calendario este tema de vacunación. Sigue en pie que los 600 y poco mil miembros de la comunidad educativa sean parte de una población que tenga cierto nivel de lugar en el espacio, más que prioridad, porque creo que todos los peruanos somos prioritarios, con esta combinación de vulnerabilidad, pero también de tipo de actividad que hacen en la vida social. Y como todos sabemos, el sistema educativo no solo son casi 400.000 docentes, más personales educativos, y 8 millones de niños y jóvenes en el sistema educativo, y entonces por eso es que tienen un espacio. Claro, pero ¿de cuándo más o menos podemos estar proyectando esta vacunación? Que era mi pregunta. Depende muchísimo de cómo vaya llegando el calendario. Sería muy irresponsable decir que va a ser en un mes o en 2 meses si no tenemos claro cuál es el calendario de llegada. Tenemos el compromiso de vacunas, pero no el calendario fijo a la hora de llegar, y hay que ser, yo sé que todos estamos muy ansiosos, pero hay que tener un poquito de paciencia para ver cuál es la mejor manera de organizarnos. Es duro pedirlo en un momento tan incierto, pero de verdad es lo que necesitamos para poder ir avanzando de la mejor manera, cometer la menor cantidad de errores y tratar de vacunarnos todas lo más pronto posible. Tenemos que ir a la franja, ministro, pero regresamos para meternos de lleno en el inicio de las clases. Los colegios particulares, que ahora hay una sanción si no cumplen determinadas conductas y cobros, etcétera, como se ha anunciado también desde el Ministerio de Educación, y otras consultas más. Estamos conversando con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, porque nada está dicho. Estamos con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. Las clases comienzan, aunque de manera virtual de momento, el 15 de marzo. Ya nos ha hecho algunas explicaciones sobre la inoculación del personal, maestros, directores, auxiliares, administrativos del sector de educación. No hay una fecha, aunque probablemente, por lo que hemos leído, podría ser que un día salga la señora Bermúdez, así como salió esta semana y dijo, comenzamos con los adultos mayores, ¿no? Y comenzamos con los profesores. Podría ser. Pero vamos al
al asunto referido a los colegios particulares, que hay mucha preocupación en los padres y también en los colegios, ¿no? Porque se habla de si no se cumplen con algunos estándares en los colegios privados, estos podrían recibir sanciones de hasta 440.000 soles. Por ejemplo, cobrar por adelantado 2 pensiones configura una falta grave. Si el colegio puede ser multado hasta con 220.000 soles. Y como dije, puede llegar hasta 440.000 soles. Hay quienes dicen que esto es una manera de empujarlos hacia el abismo, que la multa ya es per se una forma de hacerlos quebrar. ¿Qué tiene usted que decir? Que es una interpretación errada del asunto. A ver, empecemos por el principio. El Perú, a diferencia de otros países de la región, optó en el año 96 por permitir que junto con el sistema público se diseñe un subsistema privado. Es decir, a diferencia de lo que pasó en otros países, que fue subvencionar la educación privada a partir del espacio público, fue promover que hayan 2 sistemas paralelos. Y eso generó muchos problemas. Uno, primero, un crecimiento muy desordenado de la oferta que terminó teniendo una gran heterogeneidad. Solo para darte idea de cómo pasaba esto al principio, solo el 2% de escuelas privadas en el momento en el Perú son de costo alto y el 60% son de bajo costo, creciendo de una manera, insisto, muy heterogénea. En el 2014 se inició un proceso para tratar de buscar una regulación de la escuela privada, que tuvo un intento nuevo en el 2018, que tuvo uno en el 2020 y que ahora finalmente hemos logrado aplicar en el 2021. Ajá. En donde muchos padres de familia, la mayoría de asociaciones de padres de familia, están muy satisfechos, al igual que la educación privada formal. Porque solo para darte 2 datos más, si no hacíamos este reglamento solo en Lima Metropolitana, 1 de cada 4 colegios privados estaba actuando de forma ilegal. Y hay un otro muy buen porcentaje de colegios que dentro de la formalidad actúan con mucha informalidad. Claro, pero ¿qué pasa con justamente el reclamo de los colegios? Porque lo que dicen es que esta normativa es inoportuna, es desfasada, y que de las 24.000 instituciones privadas que hay en el país, cerrarían 10.000 por estas nuevas exigencias. ¿Esos datos los maneja también el Minedu? No, lo que es preocupante es que crean que van a cerrar 10.000, porque si son 10.000 que cierran son porque todos tienen faltas muy graves y eso sería terrible, una demostración terrible para la sociedad. No es que vayan a cerrar mañana, tienen hasta 5 años para adaptarse. Si 10.000, si el cálculo de algunas asociaciones es que 10.000 colegios cierran, Jaime comprenderá que es que cierran porque cumplen faltas muy graves. Y entonces, faltas muy graves, aquí anoté algunas, solo para darnos cuenta, es que tengan, por ejemplo, que engañen con las cobranzas, que impidan el traslado de los chicos negociando los certificados de estudios, no contar con las condiciones básicas, no hacer caso, por ejemplo, al reglamento inclusivo que acabamos de sacar para una revisión, que es que los chicos con discapacidades severas puedan entrar al colegio, no los reciben, el mal uso de los beneficios tributarios que tienen, esto que es muy común, que es pedirse prestado o alquilar códigos modulares autorizados de otras instituciones para funcionar con eso, es decir, engañando al Estado, que mantengan docentes que tienen antecedentes penales, que la ley no lo permite. Es decir, si tienen todos estos elementos y no los cumplen, porque tendrían que pagar 4.400 soles de multa por cada uno de ellos, efectivamente van a cerrar, ¿no es cierto? Pero el cierre no es porque ahora se aplica nada, es porque tienen hasta 5 años para no cumplir todas estas infracciones e ir adaptándose a las condiciones básicas, que será parte de de las normas que serán complementarias. Entonces, no es tan verdad que sea así. Por eso las asociaciones muy formales no han opinado en contra de ello, porque inclusive ayuda a la buena oferta privada, a que efectivamente se ordene esta situación, se complemente con algo que no existía, y es
darle toda la responsabilidad a Indecopi, que solo tiene competencias para ver cómo se manejan las relaciones contractuales entre privados. Lo que hacemos nosotros es efectivamente velar porque el servicio educativo sea un servicio de calidad, con condiciones básicas de calidad y sin engañar a las familias. Ahora, estamos a puertas del inicio de las clases escolares y otro dato que sería importante a tomar en cuenta es con qué nivel de deserción, con qué cantidad de chicos que han dejado la escuela pública y si acaso la privada, comienza este año 2021. Con un incremento bastante menor del que podríamos esperar respecto del histórico. El mayor ha estado en la educación secundaria, sobre todo en los últimos años, y en la educación inicial. A los más pequeñitos le ha habido problemas, ¿no es cierto? Y entonces, en números gruesos, estamos hablando entre 60.000 para alguno de estos grados, 60.000 chicos que se están empezando a recuperar felizmente en algunos grados, hasta un poco más de 85.000 en otros grados, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hemos empezado durante enero y febrero un programa para recuperar estudiantes de secundaria y decirles, mira, por algunas razones interrumpiste el año anterior, no sientas que lo has perdido, vamos a trabajar estos primeros meses con las carpetas de recuperación, luego con el diagnóstico que vamos a tener este primer mes virtual, luego con una recuperación mayor hasta el mes de junio, y allí vamos a ver si evidentemente podemos seguir avanzando. Por eso desde diciembre del año pasado hablábamos que el año 2020 era un año especial porque llegaría hasta el año 2021. Así es. Ahora, ¿cuántos chicos de la escuela privada han pasado a la escuela pública y cuánto se ha visto engrosada la escuela pública para dar inicio a este año? Los cálculos finales de este año los vamos a tener el 15 de abril cuando se cierre la matrícula extemporánea, ¿no es cierto? Hasta el año pasado empezaron el traslado en mayo 110.000, aumentaron otros 120.000 más, estamos hablando casi de 300.000 y recién a mediados de abril vamos a darnos cuenta cuántos efectivamente se han trasladado. Ahora, una cosa importante es, con esta migración de privados a públicos, hoy comienza virtual, pero es posible que se anuncie una vacunación en los meses siguientes, con lo cual se iniciaría gradualmente una semipresencialidad. Es decir, ya tendrían que ir los chicos a colegios, espacios físicos, presencialidad per se. ¿Existe la suficiente infraestructura en las escuelas del Estado para acoger a toda esta migración ya en escuelas? A ver, empiezo con su pregunta para decir que la apertura, el regreso a clases, no está condicionado al proceso de vacunación. El diseño que tenemos tiene que ver con condiciones epidemiológicas y educativas. El día lunes, todos los lunes, hacemos en el simulador qué sucedería con aquellos distritos que podrían abrir algún nivel de presencialidad en las escuelas que están en esa jurisdicción. El lunes, este último lunes, hace 3 o 4 días, hemos obtenido como información que como la ola recién empieza a bajar, el 20% de las escuelas abrirían en el país y estas escuelas están todas ubicadas en las zonas rurales. Entonces, primero, en la apertura a clases no está supeditada a la vacuna, porque de lo contrario depende, no claro, habría zonas ninguna... rurales hay menor riesgo de contagio, Exacto, la mayoría de las exacto, zonas rurales, ¿no? Exacto. Pero yo me refería Además, a recibir a toda esa migración de chicos que han pasado de la escuela privada, si existe la capacidad y los suficientes colegios para acogerlos. Estamos trabajando en ello porque el primer principio es que el Estado es garante de la educación en el país. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ningún estudiante venga de la escuela privada o pública se quede sin educación. La educación básica en el país es obligatoria y el Estado tiene que garantizar el derecho a esa educación. Y entonces ya estamos, desde el año pasado se está trabajando en esta previsión, cuando en mayo del año pasado nos dimos cuenta que 110.000 iban pasando. Entonces, en un momento será virtual y estamos trabajando para que aquellos lugares
donde se concentra la mayor cantidad de matrícula privada, que son en las ciudades intermedias, ni siquiera en las ciudades más grandes, tengan un espacio más adelante para efectivamente poder ser recibidos por la educación pública, que dicho sea de paso, cada día mejora más frente al imaginario equivocado que se cree que es muy mala. El programa Aprendo en Casa también se inicia sus transmisiones con el inicio de las clases el 15 de marzo. Las transmisiones de los programas no, porque hay una restricción por el tema electoral. Entonces lo que vamos a usar es hacer el repositorio de estos programas colgados, muchos de ellos en la web, material complementario en los repositorios de varios sectores y sobre todo el trabajo de los profesores en 3 niveles, porque tienen que hacer una evaluación socioemocional de los estudiantes, una evaluación que tiene que ver con los aprendizajes y además ir trabajando algunos temas particulares hasta que podamos ingresar a la estructura curricular más o menos estable a partir del 15 de abril. Ahora, balances, ministro, tienen que ver, por ejemplo, con cuál ha sido el resultado del 2020. Todos hemos quedado a la expectativa de cuánto aprendieron los chicos el 2020. ¿Eso cuándo lo tenemos? Eso ya lo tenemos. Estamos terminando de afinar los informes. Lo vamos a tener en las próximas semanas. Yo he revisado una información preliminar ya. Pero ahí hay que tener también un cuidado y una alerta, ¿no es cierto? Parte del aprendizaje que tenemos es que lo que vamos a tener es una aproximación porque no se puede medir de la misma manera como se ha venido midiendo un programa, digamos, normal de trabajo durante un año, ¿no es cierto? Claro. Entonces vamos a tener una aproximación, pero le adelanto que es bastante menos malo de lo que todos creemos, ¿no es cierto? En este tremendismo escolarizado que hemos tenido y educativo, ¿no? Nada funciona, nadie ha aprendido, no, ha pasado cosas muy buenas en el sistema educativo. Bueno, vamos a estar atentos a ese informe. Gracias, ministro Cuenca. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, con nosotros a propósito del inicio de las clases este 15 de marzo.